Gracias le doy a Dios por este privilegio. También le doy gracias a Dios porque vi que hay algunas personas que han llegado por primera vez, que eso es muy importante, ¿no? Porque el rol de la iglesia en realidad es evangelizar. La iglesia es evangelística. Siempre tiene que haber alguien que esté aceptando a Jesucristo en su corazón en las iglesias. Hace un tiempo, bueno, para los que no me conocen, yo soy Claudio Toledo de General Hacha. Hace unos años vivía en el campo. Mi papá es hasta el día de hoy hachero. Vivíamos en una carpa de paja. ¿Cuántos años se han criado en el campo? Hacíamos un pozo más o menos de 3x2 a la cintura y después poníamos un palo allá, otro acá, un travesaño y después palos para así de 2 aguas, ramas de caldén, las aplastábamos con los pies, las poníamos de techo y después empezábamos a cortar pajas y poníamos de a una, todo así, ¿no? Con el tronquito para arriba, después otra y otra, así hacíamos el techo y ahí pasábamos todo el invierno, contentos, sanitos, gorditos. Y mi herencia era un hacha y una pala, ¿no? Mi papá hasta el día de hoy es hachero y si se muriera hoy sus bienes a repartir serían su hacha y su pala. No tiene nada, solamente un hacha y una pala. Estudié hasta 5º grado. Un día, después de 4 intentos de suicidio, alguien me habló de Dios. Me acerqué a una iglesia y para la gloria de Dios en la iglesia aprendí, me capacité, me formé, aunque la iglesia en cierto sentido estaba en contra del estudiar, ¿no? Porque decían que el hombre de Dios tenía que ser dirigido por el Espíritu Santo. Escuche bien, yo empecé a estudiar en un seminario, hoy soy licenciado en teología, soy pastor evangelista, diplomado en literatura, soy capellán del Servicio Penitenciario Federal y capellán también en consejería social e institucional. Todo eso para la gloria del Señor lo logré en una iglesia como esta. Amén. Es posible para ustedes también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es muy importante que nosotros acudamos al llamado de Dios. Dios me llamó, ni bien yo llegué a la iglesia antes del mes, me habló Dios a través de un profeta que iba a solucionar muchos problemas en la iglesia, que a muchos de sus siervos iba a corregir y que multitud de almas traería a sus pies. Le pregunté al pastor Luis Morales en aquellos días, ¿y qué tengo que hacer para que todo esto sea una realidad en mi vida? Y él me dijo, y tenés que tener un encuentro con Jesús. Yo hacía un mes que iba a la iglesia, me había convertido todavía. Así que me empecé a ir a la iglesia. ¿Cómo hago para encontrarme con Jesús? Porque para mí sonaba como sonaba. O sea, encontrarme con Jesús era como venir a encontrarme con la pastora Susana. Sonaba así. No era que se trataba de un cambio de vida. Me dijo eso, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Y la Biblia dice que el que lo busca de madrugada, lo halla. ¿Cuántos dicen amén? Así que todas las madrugadas me venía a la iglesia a las 4, a las 3, a la hora que me levantara, a las 5:30, a las 6, hasta que un día, hermanos, me arrodillé a orar en el proscenio. Esta parte de acá para los nuevos se llama proscenio, en otros lugares se llama escenario, acá se llama proscenio. Esta parte es la parte de la humillación, porque aquí es donde veían ustedes recién que se doblaban las rodillas y los hermanos humillaban su corazón delante de Dios. Cuando yo me arrodillé en ese lugar, sentí que me había postrado a orar en las faldas de alguien, y cuando quise ver, me di cuenta que eran las faldas del Señor. Aquella mañana tuve un encuentro con Jesús. El Señor, me recuerdo que me acarició en la espalda. ¿Cuántos lo creen? Parece una locura, pero gloria a Dios, porque esa locura fue lo que me transformó. Hace 20 años ya de eso, y todavía estoy caminando en pos del llamado de Dios. Creo que necesito de Dios más que todos ustedes. Creo que necesito aprender más, saber más, porque cada vez cuando más nosotros mejor dicho, cuando menos nos consideramos nosotros, más Dios nos tiene en cuenta. Estos temas que yo vine a enseñar aquí, hace unos meses Dios me dio estas palabras a través de algunos otros pastores, colegas también, como Derek Prince y otros hermanos como Guillermo Maldonado y otros pastores.
Además de esto, bueno, parte sacamos también de los estudios que nosotros tenemos. Yo soy fundador de una iglesia también, soy fundador de la Iglesia Catedral de la Familia. Tenemos ahí en los estatutos un instituto donde nosotros tenemos materias que enseñar. De ahí sacamos estos estudios. Hoy hablamos acerca de la estructura de Satanás, de cómo Satanás está formado, cómo él ha armado todo su ejército para poder enfrentarse, ¿no es cierto?, a nosotros. Aprendíamos hoy que los enemigos de Satanás somos nosotros, no es Dios. Para que Satanás sea enemigo de Dios, él tiene que ser Dios. Y no lo es. Entonces, como no es Dios, no puede ser enemigo de Dios. Sí puede ser enemigo de nosotros. Entonces, tenemos un enemigo al que día a día nos enfrentamos. La batalla, estudiábamos hoy que es una batalla que se pelea en la mente, en nuestros pensamientos. Y esa estructura, Satanás la necesita plasmar sobre la humanidad, es decir, organizar un sistema para que en base a ese sistema toda la humanidad pueda trabajar en pos de él. A ese sistema de Satanás, él lo llama brujería. Sobre la brujería es lo que vamos a hablar en esta noche. Para eso nos vamos a fijar en el libro de los Hechos. Ya vayan tomando nota, libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9 al 13. Nos encontramos allí con un personaje que se llama Simón, que era un mago, ¿sí? Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaba atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Hasta ahí es este pasaje de la palabra de Dios. Quiero decirles que el reino de Satanás está compuesto por dos niveles. El nivel superior, que es donde están los ángeles, las huestes principales, los arcángeles, todas las cosas que mencionábamos hoy, todas las deidades. Y el nivel inferior, que es donde están los seres humanos. En estos dos poderes trabaja Satanás, y a los dos poderes los domina. No se puede estar, podríamos decir, no se puede estar en los dos lugares, o no se puede estar en un lugar intermedio. Vieron que usted por ahí le dice a algún hermano o a alguna persona: tenés que hacer esta parte, o tenés que venir a la iglesia, y algunos por ahí dicen: no, mira, yo la verdad que decidí seguir mi camino. Para el que conoce la Biblia sabe que solamente existen dos caminos. ¿Alguien se anima a mencionarlos cuáles son? ¿Cómo? Uno ancho y el otro angosto. El camino ancho y el camino angosto. El camino angosto es el camino del Señor. Hoy yo decía que cuando más estudio, cuando más aprendo, más angosto se me hace el camino, porque de más cosas tengo que rendir cuenta. Y el camino ancho, que es donde Pepe, viva la joda, y bueno, ahí, por ahí andan muchos. El camino ancho es el que representa a Satanás, y el camino angosto es el que representa a Dios. No existe tu camino. Satanás te hace creer que es tu camino, pero en realidad es el camino de él. ¿Cuántos dicen? Ay, sí que sí, su silencio sepulcral. O sea, no hay tres caminos, hay solamente dos. O estás de este lado o estás del otro lado. No hay un término medio, no se puede estar en un término medio. Por eso es que es importante de que nosotros tomemos una decisión definitiva en nuestra vida. Creo que los que están aquí hoy por primera vez no es una casualidad. No es una casualidad. Que justo cuando se da un estudio, un taller sobre la brujería, llegamos a la iglesia.
Todo el mundo, quiero decirles que todo el mundo que no es gobernado, que no impera el poder de Dios en su vida, está siendo influenciado por el poder de las tinieblas. Porque solamente existen dos poderes. ¿Cuántos dicen amén a eso? El poder de Dios para salvarlo y bendecirlo, y el poder de Satanás para destruirlo y arrojarlo al infierno. Solamente dos poderes. No es que yo creo en Dios hoy y entró Dios, pero entró una parte y a medida que yo voy creyendo va entrando Dios en mi vida. No, entró o no entró. ¿Está Dios en tu vida o no está en tu vida? No existe un término medio. Nosotros no anunciamos un Dios a medias o un Dios mediocre. ¿Está o no está? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de qué lado estamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se podría decir entonces que la brujería es el sistema que opera el mundo no perdido. Sí, el mundo perdido o el mundo impío, ¿no? Perdido, vamos a decirlo así, perdido. Perdido, ¿por qué? Porque nosotros creemos, los evangélicos, hoy tengo que predicar para dos audiencias, para los que entienden y para los que no entienden. Entonces, para los que no entienden, los evangélicos creemos que nosotros hemos encontrado, hemos sido rescatados y ya no estamos perdidos, sino que ahora tenemos una dirección, sabemos por qué vivimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué vivimos y para dónde vamos? Entonces, cuando yo no estaba en los caminos del Señor, no tenía ni la más remota idea de por qué vivía. Amén. Yo decía, ¿qué sentido tendrá esto? Comer, dormir, hacer popó, pipí, después te morís y listo. No tenía un sentido la vida. Cuando llegué a los caminos de Dios, Dios le dio un sentido a la vida. Todo lo que yo haga acá, en esta vida, va a marcar mi futuro en la eternidad. Porque existe una eternidad. Y esa eternidad es eternamente en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora no digan nada, o una eternidad allá abajo. Mozzarella, y no digan nada. Pero existe una eternidad. El alma de la persona, el espíritu de la persona es eterno. Nosotros somos inmortales. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo sabían, no somos inmortales. No vamos a morir nunca. Lo que pasa es que nosotros en el contexto morir entendemos otra cosa, que se murió, que está en el cajón. El tema es que en la Biblia Dios le llama a los que nosotros le llamamos muertos, le llama que ellos duermen. No lloréis por los que duermen, como los que no conocen a Dios. ¿Han leído ese pasaje? No, creo que está en Colosenses, generalmente lo leemos cuando nos toca hacer algún predio responso o alguna cosa de esa. Entonces nosotros sencillamente cuando nos llega la hora de partir con el Señor, le decimos nosotros que es morirnos, sencillamente nuestro espíritu, mi espíritu, el Claudio que está acá adentro sale y el cuerpo, que es donde yo vivo, cae sin vida. No sé si qué irán a hacer, si lo irán a cremar, lo irán a tirar por ahí, no sé lo que van a hacer, no me importa tampoco. Pero el espíritu, el espíritu que estoy acá adentro, salgo y me voy con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si no me voy con el Señor, ya saben para dónde voy, para abajo. Pero el espíritu no muere. Hermanos, usted nunca, jamás de los nunca estará en un cajón. Sí, parece que le agarró el coronavirus. Usted nunca estará en un cajón. Lo que van a poner en el cajón es el cuerpo donde usted vive. Cuando usted se corte y el aparato haga y venga el médico a decirle se cortó, usted ya va a estar en la gloria con el Señor. Cuando vengan a hacer todo eso, usted ya no va a tener más nada que ver con el cuerpo. ¿Me va siguiendo? No es tan tétrica la muerte cuando nosotros conocemos a Jesús. Es lo que nos da poder, lo que nos da valor y lo que nos ayuda a seguir adelante y a entender de que no solamente todo es comida y bebida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, acá nosotros vemos, hermanos, en este pasaje, y esto es algo que en todas las culturas o en todas las naciones del mundo donde se tiene en cierto modo la casa de la cultura, ¿sí? La conocen acá, la casa de la cultura, donde hay ciertos rasgos de los antepasados, es muy difícil de que cuando se está ligado a todo eso, no exista un personaje en el pueblo al cual se le llama el curandero o el típico brujo. Hay acá sí, acá no, en Trenel debe haber brujos y curanderos.
Entonces, este personaje, acá lo vemos relatado en la Biblia, ya es un personaje que viene de antaños, es un personaje que tiene un poder que no es legítimo, es un poder ilegítimo, porque el poder legítimo es el poder que ministramos nosotros y que es el poder de Dios. Por eso es que nosotros tenemos más poder que el mismo diablo. ¿Me escucharon? Usted tiene más poder que el mismo diablo. ¿Por qué usted tiene más poder? Bueno, ya se lo voy a explicar. Es que Jesús está en usted. Amén. ¿Y quién lo venció en la cruz al diablo? Jesús. A este Jesús, al que se le dio todo el poder y la autoridad, Dios se lo entregó a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias? La iglesia no es este edificio, la iglesia son las personas que tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos son iglesias? Entonces usted, cuando el diablo lo mira a usted para hacerle un mal, lo que está viendo no está viéndolo a usted, sino lo que ve es a Jesús. Y como Jesús lo venció en la cruz, lo único que le queda al diablo es levantar el rabo y picársela, porque si no le viene el revolcón seguro. Entonces nosotros tenemos ese poder también legítimo. Ahora el brujo, como vemos aquí en este pasaje, fíjese que ejercía la magia en ese lugar y tenía poder, porque ellos tienen sectores, tienen lugares, como decíamos hoy, son... bueno, no me recuerdo ahora la palabra, pero ellos tienen un sector designado, ¿sí? Donde ellos ejercen gobierno. Yo en una oportunidad iba a ir a predicar a un lugar, a un pueblo, como les contaba hoy, que siempre antes de ir paro las antenas a ver a qué me enfrento. Y bueno, esa noche estuve orando, me acosté, y ni bien me acosté, golpearon la puerta de la casa. Y me levanté, fui a la puerta y abrí, y había un muchacho grandote, de esos de pelo bien motito, pero así, la cabeza grande, así bien el pelo bien armadito, bien dominicano, por ahí de esa zona, morocho, firme, alto, de la altura de la puerta más o menos, y me dice: vinimos para ayudarlo a Darío, y los otros que vienen conmigo tienen más poder todavía. Entonces yo agarré y le cerré la puerta, porque me di cuenta que estaba viendo una visión. Le cerré la puerta y yo dije: que se junten nomás, porque el que viene conmigo es mucho más poderoso que Darío y que todos los que vengan con él. Y cuando fuimos a General San Martín, a hacer la campaña, el pastor me contó que habían venido unos espiritistas y unos brujos a hacer unos trabajos, y yo sí, Dios me mostró eso antes de venir, que se estaban juntando. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que realmente existe un poder maligno que se levanta en contra de los hijos de Dios. Ahora, nosotros, cualquiera de nosotros que crea, fíjense que dice, creo que es en San Marcos capítulo 16, verso 16, ¿sí? Dice: y estas señales, ¿qué son? Señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? No dice el pastor, al evangelista, al misionero, dice: a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces la liberación o la administración de la liberación no es un ministerio, es una señal de que Jesucristo está en tu vida. Entonces por eso yo me atrevo a decirle que cualquiera de ustedes que cree en Dios, porque dice ahí, no lo digo yo, lo dice ahí: estas señales seguirán a los que creen. Usted cree, entonces usted tiene poder. ¿Es un ministerio lo que tiene? No, es una señal. Cuando usted va por la ruta y ve una señal, ¿qué le indica la señal? Que hay algo adelante, un cruce, una curva. Entonces esta señal indica de que hay algo en su vida. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces es muy importante vivir con Jesucristo en nuestro corazón. Parece que no es para todo igual, pero es muy importante vivir con Jesucristo en su corazón, porque es la única forma de vencer al maligno, de tener poder y de tener autoridad. No se puede estar, como decíamos hoy, a medias. Si yo estoy con Dios, tengo el poder legítimo. El poder de Dios es legítimo. Si no estoy con Dios, automáticamente yo paso a tener el poder ilegítimo, porque paso a estar en pos de Satanás o en pos del enemigo. ¿Me van siguiendo o no? Entonces ese poder ilegítimo
es el que actúa en la brujería. Los brujos, los curanderos, los macumberos, los umbandas, incluso, mire, escúcheme, si usted consulta a los adivinos, si usted consulta a los brujos, si usted lee el horóscopo, si usted mira las estrellas, todo lo que está relacionado, que no se relaciona con el Espíritu de Dios, es brujería. Es brujería. Por eso es que hablamos de que parte de la brujería también se ministra en la iglesia, porque en la iglesia hay personas que profetizan y no lo hacen de parte de Dios. Amén. Si no lo hace de parte de Dios, es de parte del otro, porque hay dos poderes, les vuelvo a repetir, hay dos poderes nada más. Si no es Dios el que está usando tu Dios, es legítimo y que está en nuestro corazón, y nosotros podemos vencer si se trata de Dios. Tenemos un ejemplo para corroborar de que si no se está obedeciendo a Dios, ¿me están escuchando? Si no se está obedeciendo a Dios, se está obedeciendo al enemigo, porque hay solamente dos poderes. Si usted no está alineado con la voluntad de Dios, automáticamente usted solito nomás se alinea con el otro. Fíjese, y para que anoten, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Primera de Samuel 15, 23. Solamente Jesucristo salva. En Él solamente hay redención, en Él solamente tenemos paz, gozo, alegría. Todo lo que nos ofrece el mundo y que no está relacionado con Dios es ficticio. Solamente va a durar un tiempo y luego pasaremos a estar de la misma forma. Es cuando alguien, no sé si pasa acá, allá en Nacha pasa mucho, ¿no? Que a uno lo invitan, o sea, no lo invitan, sino que miren, a mí no me invitan a los cumpleaños. Bueno, hoy me invitaron a uno, pero generalmente a mí me invitan a los velorios, cuando se está por morir alguno en el hospital, o cuando están que se separan. No, pastores no nos invitan a cosas buenas, siempre nos invitan cuando ya nos dan para mañana. ¡Ay, el pastor, llámelo al pastor! Para esto ya se consultó a todos los brujos, curanderos, adivinos y macumberos que hay en el pueblo. Lo sabe todo el mundo por internet, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todos lados. El último que se entera es el pastor. El último recurso. Pero gloria a Dios, ¿no? Porque ya no hay otra, así que no les queda otra que el pastor. Pero miren, en muchos lugares se tiene al pastor como a los curanderos. Nos llaman para que los oremos en la casa y no vienen nunca a la iglesia. ¿Me escucharon? Nos llaman para que oremos en la casa, para que les demos una palabra, pero a la iglesia no van nunca. Lo mismo hacen con el curandero. El curandero venga, los mida, le pasa un huevo por las paredes, pero nunca tienen una relación. El evangelio se trata de tener una relación con Jesucristo. ¿Con quién? Usted no gana nada haciéndose amigo mío, ni amigo de los pastores, ni de los hermanos. Usted tiene que hacerse amigo de Jesús. Jesús, relacionarse con Jesús. Yo me relaciono con Jesús. El evangelio no es una religión, sino que es una relación. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas significa buenas noticias. ¿Cuál es la noticia? Que hay una solución. ¿Cuántos dicen amén? Hay una salida, se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo me relaciono con Dios. Por eso es que les contaba que me postré a orar en la falda de Jesús, que Él me ha hablado, que me dio una palabra y me habla y me muestra cosas y yo veo a través de sueños y tengo experiencias con Dios porque yo tengo una relación con Dios. Eso es lo que me hace a mí tener el valor, podríamos decir, y el poder para cambiar, para transformar mi vida. Dios no transforma mi vida. ¿Me están escuchando? Dios no te transforma. Dios te da el poder para que vos, con el poder de Dios, puedas dejar los vicios, puedas dejar todo lo que tenés que dejar, o puedas salir adelante, porque a veces no se trata de dejar, sino que también se trata de avanzar, de creer, de tomar, de posesionarse. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa relación con Dios, es donde vivimos un evangelio. Si es la voluntad de Dios, me voy a levantar. Algunos dicen, y si estoy así, por algo será, porque por alguna razón Dios me tiene así. El tema es que Dios no te tiene así, vos estás así porque vos querés. Dice la Biblia que diga el débil, fuerte soy. ¿Le recuerdan de ese pasaje, no? O sea, si usted se siente débil, ¿saben por qué les digo esto? Porque la brujería trabaja en varias áreas y en una de esas áreas es el hacerte sentir culpable.
La brujería te hace sentir culpable. No me viniste a ver. Cuando alguien te dice así, Mario, no me viniste a ver. ¿Por qué no me viniste a ver? Yo te necesitaba, podríamos haber hecho esto. Bueno, está obrando un espíritu de brujería, porque lo que quiere hacer esa persona es hacerte sentir culpable. Nunca piensa esa persona que a lo mejor estabas enfermo, por eso no te fue a ver. Además, hermanos, usted fíjese en Abraham. Le habló Dios que dejara su tierra, su parentela, ¿se recuerdan? Dejara su tierra, su parentela. Y él salió, digamos, a la nada, porque el llamado no fue muy claro, no le especificó Dios hacia dónde tenía que ir y cuándo tenía que dejar de caminar, no, sino que él empezó a caminar sin saber hacia dónde iba, lo dice la palabra de Dios, y no sabía tampoco por cuánto tiempo. La palabra, la profecía o la palabra que soltó Dios sobre Abraham no se cumplió. Abraham vivió en tiendas. ¿Ha leído Hebreos 11? Los héroes de la fe. Vivió en tiendas, vio crecer a su hijo, a sus nietos, murió, no llegó a la tierra prometida, aunque vivía en la tierra prometida, pero él en la misma tierra prometida vivía como extranjero. Ahora yo les pregunto, ¿le faltó que comer? ¿Le faltó que vestirse? ¿Le faltó para tomar? ¿Le faltó? No. Es más, dice que él era una persona pero muy próspera, al punto que tenían que irse de los territorios porque tenían tanto ganado que no entraban en todos los campos hasta donde le alcanzaba la vista. Usted no necesita de que el hermanito o la hermanita los visite, lo que necesita es que el Espíritu de Dios esté en su vida. Porque tampoco necesitamos que Dios nos visite. Dios no es una visita, Dios vive en tu corazón. Cuando usted dice, bueno, vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos visite, bueno, si es visita, ¿qué hace la visita? Yo estoy de visita. ¿Qué voy a hacer dentro de unos días? Y me voy. Porque soy visita, pero ahora cuando yo vengo a vivir, ¿qué hago? No me voy más, me quedo a vivir. Entonces, el Espíritu de Dios no es una visita en su vida, el Espíritu de Dios vive en usted, vive en su corazón. Ahora miren, nosotros, como les decía, no debemos dejar que se nos trate como a curanderos. No somos curanderos. Yo no voy a orar a la casa de los hermanos. No oro en la casa de los hermanos. El hermano necesita, no sé que esté enfermo, bueno, alguna cosa. Pero el consejo es, venga a la iglesia. Haga así con el dedito y diga conmigo, venga a la iglesia. Hágalo así, venga a la iglesia. Tiene que venir a la iglesia. Se lo repito de nuevo, tiene que venir a la iglesia, tiene que relacionarse con Dios. Si yo voy a hacer en las mañas a la casa, ¿sabe qué? Lo voy a tener que hacer siempre. Y nunca se va a convertir, nunca se va a entregar, y siempre va a estar, cuando no puede ir el pastor, va a ir al brujo. Tenemos un ejemplo, miren. A esto que decíamos que se le llama brujería, todo ese sistema, fíjense, si buscaron ahí en 1 Samuel 15, 23, ¿alguien lo puede leer? Amén. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Resulta que en el capítulo 15, del verso 1 en adelante, leemos de que el rey Saúl, recibe orden de parte de Dios a través del profeta Samuel, que él tiene que ir a los de Amalek. Dios le dice, los de Amalek le hicieron mal al pueblo de Israel, así que yo los voy a destruir, ve y destruyelos, mátalos a todos, mata a los bueyes, las vacas, los niños del pecho, todo, no dejes nada. ¿Y qué hace el rey Saúl? Deja las ovejitas más gorditas, más lindas, las deja, las vaquitas más lindas también las deja, las vaquillonas esas que están especial para el gancho las deja también. Y fue dejando todo, lo más que a él le gustó, lo más lindo, lo más rico, y también se lo trajo al rey, no lo mató, le perdonó la vida y se lo trajo. Entonces cuando llega Samuel, el profeta, le dice Dios, dile a Saúl que yo lo desecho como rey. No llores más por él porque yo lo desecho como rey. Entonces va Saúl y le dice a Samuel, y le dice a Saúl, al rey Saúl, ¿qué hiciste? No, yo hice como me dijiste, y atrás se escuchaba, toda la vaca, todo el valerío atrás. Dice, ¿qué es ese valerío que estoy escuchando atrás? ¿Por qué te dejaste las ovejas? No, porque el pueblo las dejó. Fíjense, siempre cuando hay brujería se trata de culpar a alguien, nunca soy yo el culpable, siempre es otra la persona.
Entonces dice, el pueblo fue el que lo eligió, el pueblo fue el que quiso traértelo a tu Dios como ofrenda. Ya no era el Dios de Samuel, era el de Saúl, era el Dios de Samuel. Entonces le dice, ya ellos lo trajeron para ofrendarlo a tu Dios. Y entonces Samuel, el profeta Samuel, le dice a Saúl, ¿acaso Dios se vale más de los sacrificios que de la obediencia? O sea, ¿es más importante para Dios que le obedezcas o que le ofrezcas sacrificio? ¿Qué es más importante? ¿Qué creen ustedes? La obediencia. Entonces le dice, es más importante para Dios la obediencia que los sacrificios. Y el prestar atención, escuchen esta parte, es mucho más valioso que la grosura de los corderos, o sea, de la grasa, porque ellos ofrecían animales gordos. Entonces luego le dice, continúa diciéndole, porque como pecado de adivinación es la obstinación. ¿Qué quiere decir obstinación? Una persona obstinada, ¿qué es? Porfiado. ¿Lo escucharon o no? Una persona obstinada es una persona porfiada. Él dice, como pecado de adivinación, ¿no? Él dice así, ¿no? No me recuerdo el orden. ¿Alguien me lo puede leer? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación. Ahí está, como pecado de idolatría delante de Dios, una persona porfiada es lo mismo que un idólatra. Si vieron que generalmente ustedes le dicen, ¿usted cómo está con el tema de idolatría? A ver, vamos a hablar de sanidad interior, un poco de liberación. ¿Cómo está con el tema de idolatría? No, yo no tengo ningún santo, no tengo nada. El tema es que idolatría no es solamente tener un santo. Ser porfiado. Ahí sí que se fueron todos. Ser porfiado delante de Dios luce igual que un idólatra. Porque el que es porfiado hace de su opinión una verdad. Convénzalo al porfiado a ver si lo va a convencer. Él cree que lo que él dice como él dice, y lo que él dice como dice, punto, y no hay forma de cambiarlo. Está cayendo en idolatría. Hay un espíritu o una parte que se llama egocentrismo. Ego es la persona, yo, ego, yo. Y centro, yo soy el centro. Es decir, todo gira alrededor mío. Egocentrismo es una persona que todo gira alrededor de ellos o de él. Por ejemplo, se puede predicar un mensaje egocéntrico, ¿lo sabía? Un mensaje egocéntrico es un mensaje que habla solamente de mí. Porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, porque yo arriba, porque yo abajo, porque yo acá, y porque yo aquello, porque yo lo otro, porque yo... Es un mensaje egocéntrico. El mensaje tiene que ser